En esta parte vamos a abordar el tema del abuso sexual infantil según la perspectiva psicológica y para esto estamos con Daniela Gajardo. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por estar acá y por la valentía de poder hablar de este tema que no es fácil abordarlo, pero me parece muy importante verlo de la perspectiva psicológica. Bien. Pero antes de empezar con este tema es importante poder definirlo. ¿Qué sería el abuso infantil según la perspectiva psicológica? Hay muchas definiciones y quizás para poder bajarlo a una manera más sencilla podríamos decir que se trata de exponer a un menor a experiencias sexuales inapropiadas. Esto lo hace un adulto desde un lugar de autoridad y podríamos dividir en 3 niveles, pero todos ellos importantes por igual. Por ejemplo, exponer a imágenes, a videos, audios de tipo pornográfico, de sexual de manera explícita o tal vez no. En segundo lugar, podemos hablar también como cuando empieza ya una actitud de manoseo, tanto del abusador hacia el niño o que el abusador lo pida y entonces pasa de manera contraria. Y hablamos también de violación, cuando se produce un acto sexual directamente en el que existe penetración y es algo de lo que vamos a estar hablando. O sea, aunque esto parezca más fuerte, todas estas cosas que pronunciaste son abuso, alguna forma de abuso. Exactamente. Todas ellas, podríamos decir, configuran un delito que es el abuso. Bien, y también creo que es importante poder conocer algunas de las características de un abusador, ¿sí? Tienen características similares, cómo poder prevenir en este sentido y tener la mirada puesta en alguien que podría ser un abusador. Las características son muchas, pero podríamos definir como, según los estudios que hemos tenido, según lo que vemos más en terapia, se trata de personas cercanas a los niños, buscan lugares de acercamiento, de lugares de confianza. La mayoría son hombres, esto es lo que se ha recabado en información. También tratan de tener acceso a los niños y cuentan con una especie de personalidad que llega al niño y que logra tener su confianza. Hacen regalos, satisfacen necesidades emocionales que muchas veces están haciendo falta en muchas familias. El abusador aprovecha esas situaciones y trata de conquistar al niño de esa manera. También comienzan a ver situaciones progresivas de acercamiento. Cuando el niño acepta ese acercamiento, el abusador empieza a tratarlo como y a enseñarle y a tratar de manipular e inducir a pensar que eso está bien, lo que está haciendo, lo que está pasando. Cuando nota que el niño lo rechaza o no lo acepta bien, pide un secreto, le pide, se arrepiente o le dice no lo voy a volver a hacer y de esa manera mantiene esta situación y cuando directamente un niño rechaza completamente el acto, comienzan a actuar de manera amenazante. Y yo voy a hacer esto con tu familia y si vos lo hablas nadie te va a creer. Entonces hay una serie de cosas que son importantes de reconocer de cómo actúa este abusador y es muy importante entonces identificar esto. Claro, y más difícil ya cuando se ganó la confianza del niño y más aún si es alguien cercano a la familia, un familiar, porque el niño no va a querer exponerlo, va a tener miedo en este sentido de decir, bueno, ¿cómo me van a creer a mí y no a esta persona de confianza? Es lo que busca el abusador, o sea, es tanta la confianza que logra una confusión. Cuanto más pequeño, más difícil entender cómo una persona que me quiere, que se supone que me debería cuidar, me hace daño y esta confusión perpetúa el hecho porque el niño no tiene la madurez. El abuso se da con un niño que está inmaduro psicológicamente, emocionalmente, cognitivamente para entender este acto.
Y qué importante poder prevenir esto y prevenir situaciones de abuso. ¿Y qué podríamos hacer? ¿Qué recomendaciones podrías dar en caso de posibles situaciones de abuso? ¿A partir de qué edad se puede tratar el tema? ¿Qué deberíamos hacer? Nosotros recomendamos utilizar las situaciones cotidianas. Una noticia, un comentario. A veces los niños llegan de la escuela, un adolescente llega a la escuela y dice algo o trata de manifestar algo. Nosotros podemos tomar o traer un dibujo, incluso un dibujo nos puede decir mucho. Este aspecto es muy importante, estar atentos como padres, meternos en su mundo. Genera la confianza necesaria que necesita ese niño para estar protegido. A veces se piensa que no le digo tanto porque no va a entender o no hablemos del tema porque va a empezar a preguntar. Y en realidad, cuanto más información, más protección va a tener. Creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta. Y con respecto a esto de hablarlo, nosotros hablamos de nuestros hijos, de que tengan cuidado de cruzar la calle, que tengan cuidado con lo que está caliente, y se lo explicamos, porque si vos cruzás la calle solo, pasa, y nos tomamos el tiempo. Cualquier papá toma el tiempo de hablar de estos temas con su hijo, pero no tomamos el tiempo de hablar de abuso. No usamos, o sea, es como que dejamos pasar. Y esto es importante, poder abrirnos a estos temas, hablarlos, y no como una charla, a ver, si siento en un sillón, te voy a hablar de cómo, no. Utilizar los momentos en que se da la charla, no como algo extenso, porque un niño no comprende algo que viene con toda una teoría. Claro. Un niño comprende desde la emoción, desde las imágenes. Por ahí hay algunos videos en internet que están muy bien preparados para niños como para explicarles, y es una manera muy didáctica de llegar a ellos y de que lo puedan comprender desde ese lugar. Claro, y también teníamos a nuestra invitada Emilia, que en el siguiente recurso da recursos didácticos, va a haber material también que pueden ayudar a abordar el tema de distintas facetas, con juegos, y me parece muy importante. Yo preguntaba a partir de qué edad, quizás un papá o mamá tiene miedo de hablar de estos temas, pero sí, bueno, le voy a abrir la mente a algo que todavía no estaría listo a abordar. ¿Cómo saber en qué momento empezar a hablar? En realidad, cuando sale el tema, en realidad cuando yo envío un niño chiquito a guarderías, ya muy chiquitito, yo debo enseñarle el cuidado, sí. Debo enseñarle límites, debo enseñar a decir que no, enseñarle que no a todos los adultos debo obedecer, porque a veces no, si te lo dijo un grande es porque sabe, hasta cierto punto. El niño debe tener ese autocontrol, y cuanto yo le estoy generando ese conocimiento y ese autoconcepto de cuidado, de que es valioso, de que es importante, más protegido va a estar. Bien. Entonces, desde temprana edad podemos hablar en su idioma, en su lenguaje. Todos nos vamos a poner desde, creo que cualquier padre va a poder saber qué palabras va a entender. Lo importante es que se hable. Bien, hay muchos programas en internet o en las noticias, en las escuelas, que se hacen de prevención sobre los abusos, pero siguen existiendo muchos mitos que por ahí dicen, bueno, esto se dio por tal cosa y demás. ¿Cuáles serían algunos de los mitos que no son reales, ¿no? Muchas veces hay creencias erróneas que se sostienen en el tiempo y hacen que perpetuemos este tipo de abusos. Casi sin querer, podríamos decir. Por ejemplo, uno de los grandes mitos tiene que ver con creer que una situación de abuso se da de manera agresiva, forzada, violenta, y en una manera, con una persona con un aspecto hostil, enfermo. Y sí se han dado casos, o se suelen dar casos de ese tipo, furtivos, podríamos llamarlo, pero la gran mayoría de los casos que nos llegan a nosotros, incluso aquellos que no se logran dar a conocer, en las que las personas no logran hablar, se dan de manera progresiva, de manera pasiva, ganando la confianza, se dan de manera en que la persona resulta ser atractiva, resulta ser, genera una relación de amistad. Entonces, eso es lo difícil de tratar de sacar y tratar de desenredar en una persona o en un niño, porque no lo entiende, no está capacitado para eso, y para eso estamos nosotros, ¿no? Ese mito es muy importante de derribar. Claro, hay otro mito también que dicen que esto ocurre más en las familias vulnerables.
¿es verdad? Realmente, sí, muchas veces se piensa que por tratarse de familias vulnerables, desintegradas o de bajos recursos o con poca información es donde más se da. Y creo que esto viene desde muy atrás, cuando en realidad las estadísticas muestran que se da en todas las clases sociales, se da en diferentes personas y en realidad lo que se logra hacer muchas veces es esconder. Ciertas clases sociales logran mantener en secreto y no logramos visualizarlo, pero se da por igual. Y otro mito también es que no son frecuentes, que esto sucede muy poco, no, quizás pensar nunca va a suceder en mi familia. Es increíble la cantidad de casos y lo frecuente que está siendo y la forma en la que esto está llegando a partir de las nuevas redes informáticas que tenemos, la forma en la que ocurren los casos de abuso sexual infantil cada vez son más frecuentes y las estadísticas muestran números alarmantes porque hay mucho de lo que no se denuncia. Entonces ya tenemos un número alarmante de la frecuencia que se da. 5 de cada 10 mujeres haber tenido alguna experiencia de este tipo en su infancia. Según la Organización Mundial de la Salud, tenemos también niños que sufren, es un poco mayor el número de niños, de cada 13 niños, 3 o 5 niños hasta ahí, hay estudios que dicen que también han sufrido situaciones de abuso. Pero esto hablamos solamente de casos que se reconocen, de casos que han sido denunciados. Claro. ¿Cuánto hay de lo que no se sabe? Entonces, no es infrecuente, es más frecuente de lo que pensamos. Otro mito también es que el niño que ha sido abusado se convierte en abusador. Esa es una fuerte declaración, y la verdad que eso hace que muchas de las personas que han vivido abuso no lo hablen, no lo traten, no busquen ayuda, porque piensan que van a ser estigmatizados. Yo fui abusado, van a pensar o que me voy a volver homosexual o que también voy a ser un agresor. Y en realidad, cuando es tomado a tiempo, cuando es tratado de manera adecuada, cuando se lo ayuda en el momento necesario, el niño puede revertir esa situación y se puede llegar a tratar de una situación, de una mala experiencia y no de una situación traumática determinante, para nada. Y por último, a veces se cree que el niño puede estar mintiendo. Muchas veces, y sobre todo cuando se trata de familiares muy cercanos, lo que hace el mismo abusador es decir, está mintiendo, siempre miente, siempre dice mentiras, ¿cómo le vas a creer esto? No es verdad, ¿cómo va a ser posible que yo pueda hacerle algo a tu hijo? Cuando una mamá enfrenta a un padre, a un padrastro o a un familiar cercano. Un niño es muy difícil que pueda mentir y sostener en el tiempo una mentira de este tipo. No está preparado cognitivamente para sostener este tipo de mentiras. Un niño dice la verdad y es necesario que se le crea. Bien. Ahora con la tecnología que ha avanzado tanto, tenemos las redes sociales que cada vez son más y hay más acceso a informaciones que por ahí no son muy buenas, especialmente para los menores. Y surge el grooming. ¿En qué consiste el grooming? Y también cómo podríamos prevenirlo. Qué importante que es hablar de esto y actualizarnos acerca de esto y como padres no sentir que grooming es una palabra extraña, sino que cuando un padre esté escuchando esta charla diga yo ya sé lo que es el grooming, yo ya me enteré, ya lo busqué, ya lo googleé, ya estoy al tanto de eso. ¿Por qué? Porque esto yo tengo que estar adelantado a la situación que está viviendo mi hijo. No puede ir eso por delante de mí. Tengo que estar preocupado de esto. Por si alguno no lo sabe y en este momento lo está entendiendo, conociendo, el grooming se trata o hace referencia a todas las conductas o a las acciones que realiza un adulto para acercarse a un adolescente o a un niño y tratar de lograr un beneficio sexual. Por internet. Por internet, de manera virtual, pero también puede tener el objetivo de acercarse físicamente. O sea, claro, arranca en una red virtual y puedo acercarme físicamente. Ese puede llegar a ser mi objetivo final.
La manera de actuar de una persona que ejerce grooming sobre un adolescente es hacerse amigo, conocer sus intereses, muchas veces falsifican perfiles y entonces se acercan de manera solapada, conociendo todo lo que le gusta, y de esta manera llegan a esta persona para conseguir fotos, videos, imágenes. Ni bien tienen la primera imagen o la primera foto, comienza una cadena de amenazas. En cuanto vos no me mandes más, yo voy a mostrar esto a toda tu escuela, a tu familia, lo subo a redes y esto se va a hacer público. El niño o el adolescente que tiene esta amenaza comienza a necesitar enviar y se arma una cadena muy difícil de romper. Como padres es súper necesario que estemos atentos. No puede pasar 5, 6, 10 horas adentro de una habitación un adolescente con su celular. De hecho, en estos días ha sucedido una situación muy importante con un pediatra que fue reconocido como una persona que estaba en una red de pedofilia. Y con todo esto aparecieron muchos especialistas que hablan acerca de las estadísticas y de cómo se están manejando nuestros adolescentes con respecto a esto. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención decía que un adolescente hoy a los 11 años ya tiene un celular, incluso antes todavía. Hay una necesidad, pero yo necesito controlar ese aparato porque es una puerta de entrada súper importante a mi hijo, a mi casa, sin que yo me dé cuenta. Es más, decía que hay muchos adolescentes que tienen doble celular. Tienen un celular para manejar en familia y un celular personal en el que manejan otro tipo de actividades, en las que ellos no son conscientes del peligro. Por eso es importante, yo tengo que conocer a mi hijo, hablar con él, saber qué es lo que está haciendo en redes. Yo no puedo decir como papá, no sé usar el WhatsApp, no sé usar internet, yo no puedo saber lo que él ve. Si yo estoy diciendo eso, también después me voy a tener que atener a consecuencias de cosas que pueden suceder por dejar vía libre a ese tipo de cosas. Sí. Por eso es súper importante hablar de este tema también. Claro, prevenir tanto en la parte de estar consciente qué está haciendo en el celular, el chico, la nena, pero también prevenir en esto, de la conciencia de lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué es un abuso? ¿Cómo puede pasar? Y también abordar la parte por internet, que es Exacto. Otro tipo, pero sigue siendo abuso. Totalmente. Bien. Otra pregunta, Daniela. ¿Cuáles son las señales a tener en cuenta que un niño ha tenido una experiencia de abuso? ¿Y qué debe tener en cuenta una mamá, un papá, la persona que está a cargo de este niño? ¿Y cómo poder actuar? ¿Cómo ayudar a este menor? Lamentablemente llegamos a este punto en el que ya pasó algo inevitablemente y comenzamos a ver situaciones en la conducta a nivel emocional, quizás algunas cositas. A nivel emocional podemos ver mucha irritabilidad, mucha ansiedad, llantos repentinos, cambios repentinos de comportamiento. Hay un sufrimiento emocional, hay una angustia que no tiene explicación, muchas veces no lo saben sacar en palabras y entonces comienzan a haber ciertas actitudes punitivas contra sí mismo o cortes o aparecen casos de bulimia, de anorexia, yo no quiero comer, empieza como a maltratarse a sí mismo por un sentido de culpabilidad. Exactamente, aparece ese sentido de culpabilidad que los aplasta y yo como papá voy notando esto, prendo alarmas y empiezo a ver qué puedo hacer. Por otro lado, hay cambios conductuales, se presenta la regresión, muchas veces no pueden controlar esfínter, esto pasa mucho en niños pequeños y es una manera es una alarma muy fuerte, ¿no? Un niño que no puede controlar esfínteres cuando ya lo había hecho, claro. Está diciendo algo. Es importante también poder definir y poder identificar bien que se trate de esto, ¿no? Poder ser estudiados. Aparece con regalos, unas actitudes, anda escondiendo cosas en casa. Yo encuentro un regalo y esto, ¿quién te lo dio? ¿No? Yo tengo que saber qué hay en su habitación, qué cosas pertenecen y qué cosas son nuevas en casa. Y eso es muy importante con respecto a sus conductas y a lo que yo puedo identificar. Y por último, conductas sexistas, a vestirse, mujercitas, vestirse de determinada manera inapropiada para su edad, ciertas actitudes, ciertos juegos. Muchas veces en niños se ven juegos sexualizados que no tienen nada que ver con su edad, no corresponden.
Puede ser que esté pasando por una situación de abuso o esté siendo expuesto a películas, videos, imágenes. Bien, y por último, una de las características importantes es que los niños se vuelven agresivos porque intentan sacar afuera de esa manera. Me están controlando, me están dañando, entonces una manera de sacar afuera tiene que ver con esa agresividad, lo expreso de esa manera. Y un niño que está sufriendo este tipo de abuso también le cuesta tener empatía. Está minada su moralidad y la empatía es una de las principales características. Entonces no me importa que le estoy haciendo mal a alguien y entonces empiezo a recibir llamadas de la escuela de situaciones de agresividad que son muy difíciles de entender o son muy superiores a lo que a él le estaba afectando, es superior la reacción que está teniendo. Claro. Por un lado, reaccionan así, pero por otro lado hay niños o adolescentes que toman otro camino y se vuelven sumisos, callados, retraídos y llegan a la depresión, victimizados. No reaccionan frente a ningún tipo de abuso, ningún tipo de... No tienen reacción, no se defienden por creer que no lo merecen. Y eso es un trabajo que hacemos en terapia también súper importante con respecto a las secuelas que dejan estas situaciones de abuso infantil. Bien, ya estamos llegando ya casi al final de la entrevista. Hablamos entonces recién que tener en cuenta, ¿no?, una persona que puede estar siendo abusada, pero un niño que ya rompió el silencio y que ya sabemos que ha sido abusado, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo podemos ayudarlo? ¿Cómo puede ser la forma de contención que hay que brindar a esa persona? Lamentablemente es fácil decirlo, es difícil hacerlo. Cuando como papá te das cuenta de una situación de abuso, debe ser una de las situaciones más difíciles de tu vida para tener calma. Pero es lo que nosotros pedimos, tener calma. Y solo no lo podés hacer. Necesitas también como papá hablarlo con alguien más. Esto que te pasa es súper traumático, es fuerte y no lo puedes sobrellevar solo. Es bueno tener una red de confianza, familia, amigos. Me está pasando esto, pasó esto, ¿qué hago? Y eso también te da tranquilidad a vos para poder contener a tu hijo. En segundo lugar, cuando el niño me relata la situación, necesito creerle y hacerle saber que le creo. El niño rompe con un montón de miedos para poder hablar. Y entonces yo necesito demostrarle que lo que él está diciendo es real, le creo y voy a hacer algo. Le aseguro que no se va a volver a repetir esa situación. Le aseguro que lo voy a proteger. Le aseguro que a partir de ahora vamos a hacer todo lo posible por alejar a esa persona. Acto seguido, lo separo de esa persona si se encuentra dentro de la casa y también voy a ir a hacer la denuncia dejando al niño protegido o llevándolo conmigo. Necesariamente, muchas veces es necesario. También es importante aclararle al niño qué pasos voy a seguir. El niño no sabe, no se imagina y no entiende nada de lo que está pasando y entonces aparece una desorientación importante y yo necesito aclararle, mira, vamos a hacer esto, va a pasar esto y nada de lo que pasó es tu culpa, nada. Nada, así hayas aceptado, así hayas accedido, por la razón que hayas sido, nada es tu culpa. Esto es culpa de un adulto que tomó una mala decisión, que se equivocó y que va a tener una pena por eso. Una paga por eso. Contener y acompañar a través del tratamiento. Buscar un tratamiento efectivo, donde el niño se sienta en confianza, donde el niño se sienta acompañado y pueda recibir la contención que necesita. A veces hay niños que no necesitan mucha extensión de terapia. A veces incluso eso puede ser contraproducente, hablar una y otra vez del tema. Claro. No, necesita hablarlo una vez claramente. Yo le tengo que decir que cuanto más me diga, más seguro va a estar y más lo puedo ayudar. Pero tengo que darle el tiempo que él necesita y solo no lo puedo hacer. Necesito una red de contención entre psicólogo, su pediatra, la familia. Hay una red para trabajar esto y tiene solución, tiene salida, se puede revertir y muchas personas pueden sanar. Bien,
Creo que podríamos seguir hablando mucho acerca de este tema, pero es lo que nos da el tiempo. Sabemos que tenemos los otros segmentos también para abordar la parte legal, la parte didáctica, para hablarlo en la iglesia, hablarlo también en la familia. Quisiéramos que nos puedas dar un último mensaje. ¿Qué recomendarías, ¿no?, a las iglesias que están viendo este video, a que puedan también tener en cuenta en caso de la prevención de abuso y también cómo poder contener quizás a las familias que están sufriendo de esto? Bien, justamente cómo se llama esta campaña, romper el silencio, es lo más difícil de hacer tal vez, pero lo más sanador, lo más liberador. Yo puedo tratar esto desde la psicología y tener herramientas para poder ayudar a un niño, para poder ayudar a una persona que ha pasado por esta situación. Pero creo que hay una serie de cosas que son necesarias mover dentro de lo que es la psicología y también la espiritualidad. La culpa con la que se viven estas situaciones es muy difícil de sobrellevar. Y creo que también es importante tener en cuenta este aspecto para salir adelante. La familia, el contacto, no dejar de hablarnos, no dejar de acompañarnos, no dejar de estar en cada una de las fases que lleva a salir de esta situación, y la esperanza de creer que se puede revertir, que esto se puede convertir en un mal recuerdo, en una mala experiencia, pero de lo cual se puede salir mucho más fuerte y tal vez también ayudar a otros. Creo que eso sería por ahí mi mensaje para las iglesias. Ojalá que esto pueda llegar a muchas personas. Y tal vez no llegue a tantas, pero si llegara solo a una y esto sirviera para salvar a un niño, ya valdría la pena. Exacto. Eso es lo que creo. Muy bien. Muchas gracias, Daniela, por tu tiempo. Que Dios te bendiga también en tu ministerio. También vamos a continuar entonces con la siguiente parte de este programa, Rompiendo el Silencio.